Nunca pensé que viviría para ver algo así. Estábamos todos sentados en la mesa, un domingo cualquiera, con el olor del guiso llenando la cocina y las risas de mis nietos de fondo, cuando de pronto mi nuera me miró fijo, se inclinó hacia adelante y sin decir una palabra dejó caer su desprecio sobre mi plato. Nadie dijo nada, ni mi hijo, ni los chicos, ni siquiera mi propia hermana que había venido a almorzar. El silencio se hizo tan pesado que hasta el reloj de pared parecía haberse detenido. Yo, con el tenedor suspendido en el aire, la miré a los ojos y supe que algo había cambiado para siempre. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas cómo llegamos a ese momento, tengo que llevarte atrás en el tiempo, muchos años atrás, cuando todavía tenía las manos firmes y la espalda recta. Yo nací en un pueblito chico, de esos donde todos se conocen, y el cura del pueblo sabe de memoria quién debe misa y quién debe disculpas. Crecí entre el olor a pan recién horneado de mi madre y el sonido del martillo de mi padre, que era carpintero. Aprendí desde joven que el trabajo no era una opción, sino la única forma de ganarse un lugar en el mundo. A los 18 años me vine a la ciudad con una maleta vieja y una promesa: construir una vida mejor de la que habían tenido mis padres. La encontré a ella, a Julia, en una procesión de Semana Santa. Tenía los ojos más dulces que había visto jamás, y un modo de hablar que hacía que uno quisiera escucharla hasta quedarse dormido. Nos casamos en la iglesia del barrio con un puñado de familiares y amigos, y empezamos nuestra vida en un cuarto alquilado con paredes finas como papel. Yo trabajaba como albañil en obras grandes, de esas donde el sol te quema la piel y el cemento se te mete en las uñas hasta que ya no sale. Ella cosía para afuera, arreglaba ropa de los vecinos y preparaba tortillas para vender los sábados en la plaza. Cuando nació nuestro único hijo, Martín, yo ya había empezado a levantar la casa. Un terreno chiquito en las afueras, con tierra dura y piedras que había que sacar a pala. Recuerdo que llegaba de la obra con la ropa empapada de sudor, y antes de entrar a bañarme, me quedaba un rato mirando lo que había levantado ese día: una pared, un cimiento, una hilera más de ladrillos. Julia me esperaba con un mate y me decía: «Esta casa va a ser nuestra fortaleza, viejo». Y lo fue. Durante años vivimos felices, con lo justo pero sin deudas, celebrando cada cumpleaños con un pastel que ella hacía en el horno viejo y música de la radio. Martín creció viéndonos trabajar, aprendiendo que nada se consigue sin esfuerzo. Le dimos lo mejor que pudimos: estudios, ropa limpia, comida caliente en la mesa. Cuando terminó la secundaria, decidió estudiar ingeniería. Yo trabajé horas extras, fines de semana, acepté trabajos pesados para que él pudiera ir a la universidad sin preocuparse por nada. Julia y yo soñábamos con verlo triunfar, con que un día entrara a casa con su título bajo el brazo y dijera: «Esto es para ustedes». Y en cierto modo lo hizo, pero no como yo lo imaginaba. Después de que Julia enfermó, las cosas empezaron a cambiar. Esa mujer que había sido mi compañera en todo se fue apagando poco a poco, hasta que un invierno frío me dejó solo en la cama que habíamos compartido por más de 30 años. Martín estuvo, sí, pero ya vivía con Laura, su novia de entonces, y pasaba más tiempo en su mundo que en el nuestro. No lo culpo, los jóvenes tienen su vida, pero yo me quedé con un silencio nuevo, más pesado que cualquier ladrillo que hubiera cargado. Laura. Al principio pensé que era buena muchacha, un poco distante, pero educada. Con el tiempo supe que esa distancia era algo más,
una mezcla de frialdad y desprecio disfrazada de cortesía. La primera vez que me lo hizo sentir fue un domingo, cuando llegué con una bolsa de pan casero que había comprado en la panadería de don Ernesto, porque sabía que les gustaba. «Ah, gracias, pero ya teníamos pan», me dijo, sin mirarme, mientras lo dejaba sobre la mesa, como quien deja un sobre de publicidad. No le di importancia, pero esas cosas se repitieron, cada vez con menos disimulo. Con los años, Martín y Laura se casaron y tuvieron 2 hijos. Yo me aferraba a mis nietos como un náufrago a un madero. Ellos eran mi alegría, la razón para seguir levantándome temprano y ponerme a hacer arreglos en la casa. Les fabricaba juguetes de madera, les contaba historias de cuando su papá era chico, les enseñaba a cebar mate con poca hierba para que no se amargara. Pero Laura siempre encontraba una manera de interponerse. «Los chicos tienen tarea, están cansados, no les des dulces». Yo obedecía en silencio, porque lo último que quería era que me alejaran de ellos. Así pasaron los años, con visitas cada vez más cortas, conversaciones que parecían cumplir un trámite y una sensación creciente de que en mi propia casa había espacios a los que ya no pertenecía. Y sin embargo, seguía poniendo el mantel grande los domingos, cocinando de más por si acaso venían todos. Ese por si acaso se convirtió en mi excusa para seguir esperándolos, hasta que llegó ese almuerzo, el del guiso, donde todo cambió. Lo que pasó ese día no fue un accidente ni un malentendido. Fue un gesto calculado, una forma de decirme sin palabras que no merecía ni el plato que tenía delante. Y lo peor no fue el acto en sí, sino las miradas que lo acompañaron, las que se apartaron para no ver, las que bajaron hacia el plato como si nada hubiera pasado. En ese momento, supe que había llegado a un límite del que ya no podía volver, pero también supe algo más, que esa no iba a ser la última palabra. Esa tarde, después de que se fueron, me quedé sentado en la mesa viendo el guiso enfriarse, con la ventana abierta y el ruido de la calle entrando como si quisiera ocupar el silencio que me habían dejado. No era la primera humillación que vivía, pero sí fue la más directa, la más descarada, la que me dejó sin excusas para seguir tolerando. Tenía 73 años y sentí que, si no ponía un límite ahora, no lo iba a poner nunca. Recogí los platos, lavé todo despacio, como si cada movimiento me ayudara a ordenar las ideas. Afuera, el barrio seguía su vida, el pregón del vendedor de elotes, los niños jugando en la vereda, el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Todo seguía igual, menos yo. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama, recordando los rostros, las palabras no dichas, el sabor amargo que me había quedado. Y mientras miraba el techo, me vino a la memoria una frase que mi padre solía decir: «El respeto no se pide, se pone». Él era un hombre sencillo, pero no permitía que nadie lo pisoteara, ni siquiera un patrón con poder. Me levanté antes del amanecer y me preparé un café cargado, de esos que huelen a fuerza y a decisiones. Encendí la radio y mientras sonaba un bolero viejo, tomé la libreta donde anoto cosas importantes. Ahí, entre números y direcciones, estaba el contacto que había guardado hacía meses, cuando algo dentro de mí empezó a sospechar que un día lo iba a necesitar. Verás, hacía tiempo que venía sintiendo que algo no estaba bien. No era solo el trato de Laura, ni las visitas cada vez más escasas. Era esa sensación de que, poco a poco, me iban sacando de mi propio lugar. Empecé a fijarme en cosas, en cómo mi hijo hablaba de la casa como si fuera suya, en cómo ella medía con la mirada cada mueble, cada rincón,
como si estuviera decidiendo qué cambiar. Así que, sin decir nada, un día compré un pequeño aparato, de esos que se usan para grabar. Lo instalé disimuladamente en un rincón del comedor, pensando que quizá algún día me serviría para entender mejor lo que pasaba cuando yo no estaba presente. Esa grabadora había sido mi cómplice silenciosa durante meses, recogiendo conversaciones sueltas, comentarios que a mí no me decían en la cara. No lo revisaba seguido, no quería volverme paranoico, pero la tenía ahí, como quien guarda una carta bajo la manga. Después de lo del guiso, supe que había llegado el momento de usarla. Encendí la computadora vieja que tengo en el cuarto y revisé las grabaciones recientes. Escuché risas, comentarios sobre mi manera de cocinar, bromas sobre mi edad. Y luego, como un puñal, la voz de Laura diciendo algo que me hizo apretar los dientes. Yo no sé por qué tenemos que seguir viniendo. Ese viejo ni cuenta se da de nada, y el día que se muera, todo esto va a ser nuestro igual. Me quedé inmóvil, con las manos sobre el teclado, sintiendo que la sangre me golpeaba en las sienes. No era solo el desprecio, era la certeza de que mi vida, mi casa, mi esfuerzo, estaban siendo contados como herencia anticipada por alguien que nunca puso un ladrillo aquí. Respiré hondo y me prometí que no iba a permitirlo. El respeto no se pone con gritos ni con insultos, se pone con hechos. Y yo tenía un hecho que podía cambiarlo todo. Tenía la prueba. Guardé esa grabación en una carpeta aparte, junto con otras en las que, aunque no eran tan violentas, se mostraba claramente el trato que me daban. Sabía que, usada en el momento justo, podía ser un golpe certero. El problema era cuándo y cómo. No quería hacerlo por impulso, quería que doliera, pero también que dejara una marca, que no pudieran volver a tratarme como antes. Al día siguiente salí temprano y fui a caminar por el barrio. Saludé a doña Teresa, que barría la vereda. Me detuve a charlar con Pedro, el mecánico, que siempre tiene las manos manchadas de grasa y la risa fácil. Me di cuenta de que esas personas, que no eran de mi sangre, me trataban con más cariño que mi propia familia. Y fue entonces que se me ocurrió la idea. Si ellos veían lo que yo había visto y escuchado, si todo el barrio sabía, no habría marcha atrás. No se trataba solo de venganza, sino de recuperar algo que me habían quitado hacía tiempo, mi dignidad. Esa tarde volví a casa y revisé de nuevo la grabación del guiso. El gesto de Laura quedaba claro, su mueca, la forma en que apartó el plato después como si nada hubiera pasado. Lo escuché y lo vi una y otra vez, hasta que supe que estaba listo para el siguiente paso, pero no podía actuar solo. Necesitaba a alguien que supiera cómo mover las piezas para que el golpe fuera limpio y certero, y yo ya sabía exactamente a quién llamar. Esa misma noche marqué un número que no usaba desde hacía más de 10 años. Era el de Raúl, un viejo amigo de juventud con el que había trabajado en varias obras cuando recién llegué a la ciudad. Él, con el tiempo, había dejado la pala y el cemento para meterse en el mundo de la tecnología, arreglando computadoras y teléfonos en un pequeño local frente a la plaza. Cuando atendió, su voz sonaba igual que antes, firme pero con esa chispa de picardía que siempre lo había caracterizado. —¿Eduardo? ¿No puede ser? ¿Cuánto tiempo, hermano? Me reí apenas, porque no estaba llamando para recordar viejos tiempos, sino para pedirle algo muy serio. Le conté por encima lo que había pasado, sin entrar todavía en detalles escabrosos, y le dije que necesitaba su ayuda para hacer llegar un video a muchas manos, al mismo tiempo y sin que se pudiera borrar. Hubo un silencio corto al otro lado de la línea y luego su respuesta. —Viejo,
Vos sabés que conmigo esas cosas se hacen y bien, pero contame todo, no me dejes a medias. Así que esa misma tarde lo cité en mi casa, sabiendo que Raúl era de los pocos en los que podía confiar ciegamente. Cuando llegó, traía bajo el brazo su maletín de siempre, ese que parecía pesar más que él. Nos sentamos en la cocina, le serví un café cargado, y con el aparato grabador sobre la mesa, le mostré todo. Primero los audios de las conversaciones, después el video del guiso. Raúl lo miraba con los ojos cada vez más grandes, hasta que terminó y soltó un silbido largo. Esto es oro puro, Eduardo. Si querés que el barrio entero sepa quién es quién, esto les va a llegar clarito. Y no solo al barrio, si vos querés. No hizo falta que terminara la frase. Yo sabía que podía llevarlo más lejos. Pero no se trataba de hacer un escándalo nacional, sino de apuntar donde doliera más, en la mirada de los vecinos, en las conversaciones del mercado, en los comentarios de la misa del domingo. Porque en un lugar como este, la reputación vale más que cualquier cuenta en el banco, y yo estaba a punto de convertir esa reputación en polvo. Raúl trabajó en silencio mientras yo lo observaba desde la mesa. Conectó su computadora, pasó los archivos, les puso fecha y hora, y me explicó cómo los enviaría. Esto va a llegar a todos tus contactos, a todos los que te tengan en sus grupos de mensajes, y de ahí se va a multiplicar. En menos de media hora, todo el barrio lo va a estar viendo. Asentí despacio, sintiendo un calor extraño en el pecho. No era odio, era una mezcla de alivio y determinación. Cuando se fue, me quedé solo en la casa, escuchando el eco de mis propios pasos. Esa noche casi no toqué la cena. Caminé de un lado a otro, repasando en la cabeza todo lo que había hecho por mi hijo y su familia. Las veces que me privé de comprarme algo para darle a él, las horas extras bajo el sol, las manos partidas de frío en invierno, todo para terminar siendo el blanco de burlas y desprecio en mi propia mesa. Y lo peor, que lo permití por demasiado tiempo. A la mañana siguiente me levanté temprano y me puse mi camisa más prolija, como si fuera a una reunión importante. Afuera, el aire olía a pan tostado y a café de las casas vecinas. Preparé el video final con la ayuda de Raúl, agregando apenas unas líneas de texto al comienzo. Esto fue un domingo cualquiera en mi casa, juzguen ustedes. No hacía falta decir más. Antes de presionar el botón para enviarlo, respiré hondo. No había marcha atrás. Cuando lo hice, sentí como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Me quedé mirando la pantalla, viendo cómo el mensaje se enviaba una y otra vez, como un rumor que empieza en voz baja y pronto se convierte en un murmullo imposible de frenar. Apenas 15 minutos después, el teléfono empezó a sonar. Era doña Teresa, la del puesto de verduras. «Don Eduardo, ¿puedo creer lo que acabo de ver?» Luego fue Pedro, el mecánico. «Viejo, esto es una bomba, y ya todos lo están comentando». Yo solo respondía con un «Usted saque sus conclusiones», porque ya no tenía que explicar nada. El video hablaba por mí, por todos los silencios que había tragado durante años. No habían pasado ni 2 horas cuando vi a través de la ventana que el auto de mi hijo se detuvo frente a la casa. Laura no estaba. Él bajó solo, con el rostro rojo y la mirada clavada en el suelo. Y en ese momento supe que la verdadera conversación apenas estaba por empezar. Abrió la puerta sin golpear, como lo había hecho toda su vida, pero esta vez no había en su voz ese tono seguro con el que solía entrar. «Papá, tenemos que hablar», dijo, quedándose de pie en la cocina, como si no supiera si sentarse o salir corriendo. Yo seguía sentado en mi silla de siempre, con el mate en la mano,
mirándolo sin apuro. Le señalé la silla frente a mí, la misma donde tantas veces se había sentado de chico a contarme cómo le había ido en la escuela. Esta vez, sin embargo, evitaba mirarme a los ojos. «¿Cómo pudiste hacer eso?», soltó por fin, y supe que no hablaba de lo que ellos me habían hecho, sino de que el barrio entero lo supiera. Tomé un sorbo de mate antes de contestar. «Yo no hice nada, hijo. Solo mostré lo que pasó. El resto lo vieron todos con sus propios ojos». Él se pasó las manos por la cara, como si quisiera borrarse el gesto de vergüenza, y susurró: «Laura no quiere salir de la casa. Dice que no puede enfrentar a nadie después de esto, y que es culpa mía por no haberte frenado». Ahí lo vi, el quiebre. Ese hombre que había aprendido a ponerme condiciones, a decirme cuándo podía ver a mis nietos, a mirarme por encima del hombro, estaba de pronto encogido en su propia incomodidad. ¿Y qué pensabas que iba a pasar, Martín? ¿Que yo iba a seguir callando? ¿Que iba a tragarme todo el desprecio solo para no incomodar a nadie? Se removió en la silla, incapaz de responder. Afuera, el sonido de una moto y el murmullo de voces se colaban por la ventana abierta. Seguro eran vecinos comentando, porque en un barrio así las noticias vuelan más rápido que el viento. Lo dejé un momento en silencio, obligándolo a sentir ese peso. «Papá, yo no pensé que llegaría a esto», dijo al fin, casi en un murmullo. «Yo sí», le respondí. «Lo pensé muchas veces, cada vez que me trataban como si sobrara. Solo estaba esperando el momento». Se levantó y empezó a caminar por la cocina, como hacía cuando era niño, y buscaba una excusa para una travesura. «Esto nos va a costar caro. Laura está furiosa. Dice que sus padres ya no quieren venir, que hasta en la iglesia la miran raro». Me encogí de hombros. «Cada uno cosecha lo que siembra, hijo, y a veces la cosecha llega antes de lo que uno espera». En ese instante sonó mi teléfono. Era Raúl. «Viejo, no sabes cómo se multiplicó esto. Me llegó por 3 grupos distintos donde ni siquiera tengo tu número, y no solo en el barrio, hasta en el pueblo de al lado lo están comentando». Le agradecí y colgué, viendo cómo a Martín se le apretaban las mandíbulas. «¿Ves? No se trata de humillar, Martín. Se trata de que no vuelvan a cruzar esa línea. Nadie, ni tu esposa, ni vos». Se quedó quieto, mirándome, y por un momento pensé que iba a disculparse, pero lo que dijo fue: «No sé cómo vamos a salir de esta». Entonces entendí que todavía no había captado lo importante, que no se trataba de salir de nada, sino de aprender a no volver a entrar. Lo acompañé hasta la puerta, sin invitarlo a quedarse más tiempo. Antes de irse, se dio vuelta. «¿Papá? ¿Vas a seguir mandando cosas?». Me reí, no con burla, sino con una calma que a él pareció incomodarle. «Eso depende, hijo, depende de ustedes». Lo vi alejarse por la calle con la cabeza baja, y supe que, aunque esta batalla la había ganado, la guerra por mi respeto no se trataba de seguir grabando ni de exponer. Se trataba de mantenerme firme. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no tenía miedo de poner un límite, aunque eso significara que mi propia sangre me diera la espalda. A la mañana siguiente, el sol entraba tibio por la ventana de la cocina y el aroma del café llenaba la casa. Pero el ambiente tenía un silencio distinto, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Salí a barrer la vereda y en menos de 10 minutos ya habían pasado 3 vecinos a saludarme, cada uno con una frase que decía más de lo que aparentaba. Doña Teresa, con su bolsita de pan, me dijo: «Bien hecho, don Eduardo, hay cosas que no se pueden dejar pasar». Pedro el mecánico me guiñó un ojo y soltó: «En este barrio el respeto todavía vale,
y usted lo dejó clarito. Hasta el cartero, que apenas me conocía, se animó a decir: «Vi el video y lo felicito por su coraje». No era orgullo lo que sentía, sino una mezcla extraña de alivio y peso. Alivio por haber roto el silencio, peso por saber que esto recién empezaba. En barrios como el nuestro, cuando la lengua se suelta, ya no se detiene. Y yo sabía que esa humillación grabada iba a dar vueltas mucho tiempo, masticándose en conversaciones de mercado, en las filas de la iglesia, en las sobremesas de los domingos. Al mediodía, mientras preparaba un guiso para mí solo, escuché el ruido de un coche frenando frente a la casa. Me asomé y vi que era Laura. Venía sola, con gafas oscuras y la boca apretada. Entró sin pedirme permiso, como si aún creyera que podía, y se paró en medio de la cocina. «Quiero que borres ese video de todos lados», dijo sin siquiera saludar. Seguí removiendo la olla sin levantar la vista. «No puedo borrar lo que la gente ya vio, Laura, y tampoco voy a fingir que no pasó». Ella se acercó un paso, bajó la voz, y con ese tono que usaba para dejarme en claro que me consideraba menos que nada, soltó: «Usted no sabe con quién se está metiendo». Ahí dejé la cuchara sobre la mesa y la miré de frente. «Claro que sé. Me estoy metiendo con la mujer que se inclinó sobre el plato de un viejo y lo trató como si no valiera nada. Me estoy metiendo con la persona que olvidó que esta casa la levanté yo, ladrillo por ladrillo, mucho antes de que usted apareciera». Sus mejillas se encendieron y por un momento pensé que iba a responder, pero se dio la vuelta y salió dando un portazo. Esa misma tarde me llegó un mensaje de Martín. «Papá, las cosas están mal. Laura dice que no quiere volver mientras vos sigas en esa actitud. Los chicos preguntan, ¿por qué no vamos a tu casa?». Me quedé mirando el teléfono, sintiendo un nudo en el pecho al leer lo de los chicos. Ellos no tenían culpa, y lo último que quería era que se alejaran más de mí. Le contesté breve: «Podés traerlos cuando quieras. Mi casa siempre está abierta para ellos». No hubo respuesta. Esa noche, mientras me sentaba en el sillón viejo a escuchar la radio, pensé en Julia. Si ella estuviera viva, quizá me habría dicho que no me rebajara a su nivel, que guardara silencio para no perder del todo a Martín. Pero también sé que me habría tomado de la mano y me habría dicho que no me dejara pisotear por nadie. Entre esos dos consejos, yo había elegido el segundo, y, por primera vez en muchos años, me sentí en paz con la decisión. Lo que no sabía era que al día siguiente algo inesperado iba a golpear mi puerta y poner a prueba hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender esa paz que tanto me había costado recuperar. Al amanecer del día siguiente, estaba cebando el primer mate cuando escuché unos golpecitos tímidos en la puerta. No era el golpeteo fuerte de Martín ni el llamado seco de Laura. Era algo más suave, como de manos pequeñas. Abrí y ahí estaban mis nietos, los dos, con las mochilas colgando y las caras algo asustadas. «Abuelo, ¿podemos quedarnos un rato contigo?», me dijo la mayor, y yo sentí que algo se me aflojaba por dentro. Los hice pasar sin preguntar demasiado. Les serví chocolate caliente y unas galletas que guardaba para ocasiones especiales. Mientras ellos comían en la mesa, me fui enterando de a poquito. Martín los había dejado temprano en la escuela, pero Laura no los había pasado a buscar. Una vecina, que los conocía, los encontró esperando en la vereda y les preguntó qué pasaba. Ellos dijeron que querían venir conmigo y ella, sin hacer más preguntas, los trajo. La imagen de mis nietos parados afuera, mirando hacia la calle con sus mochilas, me revolvió el alma. No dije nada frente a ellos,
pero adentro sentía una mezcla de ternura y rabia que me apretaba el pecho. Los llevé al patio para que jugaran, y mientras ellos corrían detrás de la pelota, me quedé pensando en lo rápido que se desmoronan las paredes de respeto cuando alguien empieza a empujar. Lo de Laura y Martín ya no era solo conmigo, estaba empezando a salpicar a los chicos, y eso sí que no lo iba a permitir. Me acerqué a la reja y llamé a Raúl desde mi celular. Viejo, necesito que guardemos un par de cosas más, y que esta vez no sea solo un video. Necesito que quede claro que yo no estoy solo en esto. Raúl entendió al instante y me prometió pasar más tarde. Al mediodía, preparé unas milanesas como las que les encantaban cuando eran más chicos. Mientras comíamos, mi nieto menor me dijo con toda naturalidad: «Abuelo, mamá dice que vos estás enojado y que por eso no vamos tanto a tu casa». Lo miré a los ojos y le respondí despacio: «El abuelo no está enojado con ustedes, mi amor. El abuelo está cuidando que lo traten bien, porque cuando uno no se cuida, después nadie lo cuida». No sé si lo entendieron del todo, pero me escucharon en silencio, y eso ya era suficiente para mí. A media tarde apareció Martín. Golpeó fuerte esta vez, y cuando le abrí, tenía un gesto entre cansancio y preocupación. «Vengo a buscar a los chicos», dijo. Me hice a un lado para que pasara. Ellos lo abrazaron, pero no con el mismo entusiasmo de siempre. Había algo contenido en el gesto. «Papá, tenemos que parar con todo esto», me soltó mientras los chicos se subían las mochilas. «Esto nos está separando cada vez más». Lo miré fijo y respondí: «No, Martín, esto no nos está separando. Lo que nos separó fue todo lo que pasó antes, y ahora simplemente salió a la luz». Se mordió el labio, como si quisiera contestar y no pudiera. Se llevó a los chicos y se fue sin mirar atrás, y yo me quedé parado en la puerta viendo cómo el auto doblaba en la esquina. Cuando Raúl llegó esa noche, traía una carpeta gruesa. «Acá hay de todo, Eduardo. Conversaciones, imágenes, fechas, lo suficiente para que nadie se atreva a decir que vos inventás. No tenés que usarlo todo ahora, pero lo vas a tener listo si la cosa sigue». Lo guardé en la caja fuerte, sintiendo que, más que un arma, era un escudo. No sabía cuándo ni cómo, pero presentía que esa carpeta iba a tener su momento. Y ese momento llegaría antes de lo que yo creía, cuando alguien que no esperaba se pusiera de mi lado y diera un giro que cambiaría el rumbo de esta historia. Pasaron unos días de relativa calma. Laura no se dejó ver por el barrio, y Martín me llamaba solo para cuestiones prácticas, como si las conversaciones largas hubieran quedado prohibidas. Yo seguía con mi rutina, levantándome temprano, yendo al mercado, charlando con los vecinos en la vereda, pero algo en el aire me decía que la paz era frágil, como esas nubes oscuras que uno ve a lo lejos, y sabe que tarde o temprano van a descargar la tormenta. Una tarde, mientras estaba en el patio arreglando una silla vieja, escuché que golpeaban la puerta con insistencia. Al abrir, me encontré con alguien que no veía desde hacía años. Carmen, la madre de Laura. Venía sola, con un bolso pequeño colgado y el rostro serio. «¿Don Eduardo, podemos hablar?», preguntó, y antes de que yo respondiera, ya estaba entrando. Nos sentamos en la cocina y aceptó el mate que le ofrecí, aunque sus manos temblaban un poco al sostenerlo. No tardó en ir al grano. «Sé lo que pasó, vi el video. No voy a justificar lo que hizo mi hija, porque está mal, muy mal, pero usted tiene que saber que en esa casa las cosas no están bien». Me quedé en silencio, escuchando. Carmen no era una mujer de hablar de más, y si había venido sola hasta aquí era porque tenía algo importante que decir.
Me contó que desde que salió el video, Laura estaba furiosa, pero también asustada, que Martín, por primera vez en años, le había gritado, y que los chicos estaban confundidos, preguntando por qué no podían ver a su abuelo como antes. Yo no apruebo lo que pasó, don Eduardo, dijo, mirándome fijo, pero creo que si usted y Martín no arreglan esto, los que van a pagar el precio van a ser esos dos niños. Sentí un nudo en la garganta. No era que yo no lo supiera, era que escucharlo de boca de la madre de Laura tenía otro peso. Me apoyé en la mesa y le dije, Carmen, yo puedo perdonar muchas cosas, pero no puedo olvidar que me quisieron humillar en mi propia mesa, y eso, si lo dejo pasar, se va a repetir. Ella asintió despacio, como quien entiende, pero no comparte del todo. Mi hija tiene su carácter y yo no voy a excusarla, pero Martín, él está en medio. Y si algo aprendí en mi vida es que los hombres, cuando están en medio, a veces se quedan quietos hasta que ya es demasiado tarde. Me dejó esa frase flotando y se levantó para irse. Antes de salir, me miró con un gesto que mezclaba tristeza y respeto. Haga lo que tenga que hacer, pero no deje que los nietos se alejen de usted. Son chicos, pero no olvidan quién los trata con cariño. Esa noche me quedé pensando en sus palabras. No me estaba pidiendo que aflojara, sino que midiera mis pasos para no cortar del todo el lazo con los niños. Y tenía razón. Yo no quería que crecieran creyendo que su abuelo era un extraño. Me acosté con esa idea dando vueltas, sin saber que al día siguiente iba a recibir una llamada que me pondría frente a una decisión mucho más grande que todo lo que había hecho hasta ahora. El teléfono sonó temprano, y al otro lado estaba Raúl, con esa voz que usa cuando algo urgente se le cruza. Viejo, el video llegó más lejos de lo que esperábamos. Me llamaron de la radio local. Quieren entrevistarte en vivo. Me quedé mudo unos segundos. No se trataba ya de un asunto de barrio. Si aceptaba, toda la ciudad iba a conocer mi versión, y con ella toda la verdad. Me quedé sentado en la orilla de la cama, con el teléfono todavía en la mano y el corazón golpeando fuerte. Una cosa era que el barrio entero supiera lo que había pasado en mi mesa, y otra muy distinta era sentarme frente a un micrófono para contarlo con mi propia voz. Raúl seguía hablando del otro lado. Mira, Eduardo, no te van a presionar, solo quieren que cuentes tu historia. La gente está con vos, y esto puede dejar en claro que no sos ningún viejo que inventa cosas por rencor. Le pedí un momento para pensarlo y colgué. Fui a la cocina, puse la pava al fuego y me serví un mate. Mientras miraba el vapor subir, pensé en Julia. Ella siempre decía que la verdad no necesita gritar, pero sí necesita que alguien la diga en voz alta para que no se la lleve el viento. Esa mañana, con el sabor amargo del recuerdo del guiso todavía fresco, entendí que la entrevista no era para humillar más a nadie, era para dejar un mensaje claro, para que nadie, en ninguna mesa, se sintiera con derecho a escupirle el plato a otro y salir impune. Llamé a Raúl y acepté, pero con una condición, que salga tal cual lo diga yo, sin cortes ni ediciones. Él me aseguró que así sería. La entrevista se programó para el sábado a la mañana en una emisora que escuchaba todo el pueblo y varios barrios vecinos. Pasé los días previos como si nada, comprando en el mercado, charlando con los vecinos, jugando con los nietos cuando podía verlos. Por dentro, sin embargo, repasaba una y otra vez lo que quería decir, no para vengarme, sino para dejar claro que había límites que no se cruzaban. Llegó el sábado y Raúl me pasó a buscar en su camioneta. El camino hasta la emisora me pareció más corto que nunca. Al entrar, me recibió un locutor joven,
con esa energía de quien cree que todo se arregla con buena voluntad. Nos sentamos frente a los micrófonos y tras la música de presentación empezó con la pregunta directa. Don Eduardo, ¿qué pasó ese domingo en su casa? Respiré hondo y conté todo, desde mi vida de trabajo, el esfuerzo por mi hijo, el respeto que siempre procuré dar, hasta el momento exacto en que sentí que la dignidad se me caía al piso junto con la comida. Hablé de la grabación, de cómo había llegado a mis manos y de por qué decidí mostrarla. Pero también hablé de lo que vino después, de la distancia, del dolor de los nietos, de las puertas que se cierran cuando la familia se rompe. El locutor me escuchaba en silencio y al final me preguntó, si su nuera o su hijo estuvieran escuchando ahora, ¿qué les diría? No lo dudé, que el respeto no se pide, se pone, y que no hay herencia ni sangre que justifique humillar a otro, mucho menos a quien te abrió las puertas y te dio un plato en la mesa. Salimos de la emisora y el teléfono no paró de sonar. Mensajes de apoyo, vecinos que me felicitaban por decir lo que muchos callaban, incluso gente que no conocía y que había escuchado la entrevista. Entre todos esos mensajes había uno de un número que no tenía agendado. Lo abrí y me quedé mirándolo en silencio. Abuelo, te escuchamos en la radio, queremos verte. Era de mis nietos, y ahí supe que, tal vez, la tormenta estaba empezando a dejar pasar un poco de luz. Esa misma tarde, todavía con la voz del locutor resonándome en la cabeza y el mensaje de mis nietos en el teléfono, me senté en la mesa del comedor y les respondí, cuando quieran mis amores, esta siempre será su casa. No pasaron ni 2 horas antes de escuchar el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban, con una mezcla de timidez y alegría. Martín estaba detrás, a unos pasos, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo. Los chicos entraron corriendo, abrazándome como si hubieran pasado años sin verme. El menor se quedó colgado de mi cuello, y la mayor me susurró al oído. Te extrañamos, abuelo. Les preparé jugo y puse sobre la mesa un plato grande con pan casero y dulce de membrillo, como les gustaba. Ellos comían y hablaban al mismo tiempo, contándome cosas de la escuela, mientras yo los miraba y sentía que el corazón se me aflojaba. Martín no se sentó. Se quedó parado junto a la puerta como si estuviera de visita en casa ajena. Cuando por fin habló, fue en voz baja. Los traje porque insistieron mucho, pero no creas que esto arregla todo. Lo miré sin enojo, pero con firmeza. No, Martín, esto no arregla todo, pero es un comienzo, si vos querés que lo sea. Él no respondió, solo se encogió de hombros. Mientras los chicos jugaban en el patio, me quedé con él en la cocina. Había tensión, pero también algo nuevo, como si el peso del escándalo hubiera empezado a abrir una grieta en su coraza. Escuché la entrevista, me dijo de repente. No pensé que ibas a hablar así, tan tranquilo. Le respondí que no necesitaba gritar para que mis palabras se escucharan y que no lo había hecho para hundir a nadie, sino para poner un límite. Se pasó una mano por el pelo, inquieto. Laura está que arde. Dice que no va a pedir disculpas y que si yo sigo trayendo a los chicos, me va a hacer la vida imposible. Me incliné hacia él, apoyando las manos sobre la mesa. Eso es problema tuyo, hijo. Lo mío es que mis nietos sepan que siempre van a tener un lugar conmigo. Si vos no lo entendés ahora, lo vas a entender con el tiempo. Cuando se fueron, la mayor me abrazó fuerte y me dijo al oído, «Te voy a escribir, aunque papá no quiera». Le sonreí con un nudo en la garganta y la vi subir al coche. Desde la puerta,
Los miré alejarse mientras el sol caía sobre el barrio. Esa noche, mientras revisaba los mensajes en el teléfono, encontré uno de un número desconocido. Don Eduardo, soy el padre Matías. Lo escuché en la radio. Hay algo que quiero proponerle. Si acepta, podría cambiar mucho más de lo que imagina. No decía más, y yo, sin saberlo, estaba a punto de recibir una invitación que pondría mi historia y mi voz frente a mucha más gente, y que haría que todo lo que había pasado hasta ahora pareciera apenas un primer capítulo. Al día siguiente, después de la misa de la mañana, me acerqué a la sacristía tal como me había pedido el padre Matías en su mensaje. Era un hombre joven para ser párroco, con una mirada serena y esas manos que parecen hechas para bendecir y escuchar. Me recibió con un apretón firme y un «Gracias por venir, don Eduardo», que sonó sincero, sin el tono formal que usan algunos curas cuando quieren mantener distancia. Me invitó a sentarnos en un banco lateral de la iglesia, donde el eco de nuestras voces quedaba atrapado entre los muros antiguos. Sin rodeos, me dijo, «He visto cómo se ha movido su historia por el barrio y más allá, y aunque entiendo que fue algo doloroso, también veo que ha despertado una conversación que hacía falta. Aquí, muchas personas mayores viven humillaciones en silencio, no tienen familia que las defienda o les da miedo hablar. Usted rompió ese miedo». Lo escuché con atención, mientras el sol se filtraba por los vitrales y dibujaba manchas de colores sobre el piso. Me contó que estaban organizando una jornada comunitaria para hablar del respeto y el cuidado a los adultos mayores, y que querían que yo fuera uno de los que diera su testimonio. No para señalar con el dedo, aclaró, sino para que la gente entienda que poner límites no es falta de amor, sino una forma de dignidad. Al principio dudé. No me gusta exponer mi vida más de lo necesario, y mucho menos frente a desconocidos. Pero el padre insistió en que sería algo íntimo, en el salón parroquial, con vecinos, familias y algunos jóvenes del grupo de voluntariado. No se trata de su nuera ni de su hijo don Eduardo, se trata de todos los que alguna vez se sintieron como usted y de que sepan que no están solos. Acepté, aunque con una condición. Quiero que estén mis nietos. No sé si su madre los dejará venir, pero voy a intentarlo. El padre sonrió. Haremos lo posible. Esa tarde llamé a Martín, me atendió con voz cansada, le expliqué de qué se trataba y que quería que los chicos estuvieran. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No sé si es buena idea, papá, no quiero que se sientan incómodos. Le respondí que no iba a hablar de su madre ni de él, que lo único que quería era que escucharan sobre el valor del respeto y de la familia. Piénsalo, dije antes de colgar, porque esto puede ser bueno para ellos. Los días previos al evento fueron extraños. Algunos vecinos me paraban para decir que iban a ir, otros me confesaban historias suyas, pequeñas humillaciones que habían soportado durante años. Empecé a entender que lo mío no era un caso aislado. Era un espejo donde muchos se estaban viendo reflejados. Llegó el día, un sábado fresco, con cielo despejado. El salón parroquial estaba lleno. Sillas alineadas, un micrófono al frente y una mesa con agua y café al costado. Entre la gente vi rostros conocidos, y entonces, al fondo, los vi a ellos, mis nietos, de pie junto a Martín. El corazón me dio un salto. No sabía si habían venido por convicción o por compromiso, pero ahí estaban. Y en ese momento supe que lo que estaba a punto de decir iba a ser para ellos más que para nadie. Cuando me llamaron al frente, sentí ese murmullo de sillas moviéndose y miradas que se clavaban en mí. Caminé despacio hasta el micrófono, respiré hondo
y antes de empezar, busqué con la vista a mis nietos. La mayor me sonrió apenas, tímida, y el más chico levantó la mano como para saludarme. Ese simple gesto me dio la fuerza que necesitaba. Conté mi historia desde el principio, pero no con rabia, sino con la calma de quien ya no tiene miedo de recordar. Hablé de mi vida de trabajo, del amor por mi familia, del esfuerzo que puse en cada ladrillo de mi casa. Hablé de la humillación, de ese momento en que el respeto se rompió como un vaso que cae al piso. Pero también hablé de lo que vino después, de la decisión de poner un límite, de la importancia de no callar cuando la dignidad está en juego, de cómo a veces uno debe elegir entre agradar a todos o respetarse a sí mismo. En el salón había un silencio tan profundo que se escuchaba el crujido de la madera del piso. Algunos tenían los ojos brillosos, otros asentían como si estuvieran reviviendo sus propias historias. Me dirigí directamente a los jóvenes, pero también a mis nietos. El respeto no se compra ni se hereda, se gana todos los días. Y si algún día se encuentran en una mesa donde alguien intenta rebajarlos, no se levanten con la cabeza baja. Levántense con la frente en alto y váyanse, porque quien no sabe valorar no merece compartir su pan con ustedes. Vi a Martín bajar la mirada, pero no con enojo, más bien con algo que parecía vergüenza y, tal vez, comprensión. Mis nietos no apartaron los ojos de mí en ningún momento. Terminé diciendo, uno no siempre puede elegir a la familia que tiene, pero siempre puede elegir a la gente que deja entrar a su vida. No tengan miedo de empezar de nuevo si eso significa vivir en paz. Hubo un aplauso largo, de esos que no son solo por cortesía. Sentí que algo se había aflojado en el aire, que las palabras habían llegado donde tenían que llegar. Al salir, mis nietos corrieron a abrazarme. «Abuelo, estuviste increíble», me dijo la mayor. Martín me estrechó la mano y murmuró, «Gracias por no cerrarme la puerta del todo». Yo solo le respondí, «Las puertas se mantienen abiertas cuando hay respeto para cruzarlas». Esa noche, al volver a casa, me senté en mi sillón con una taza de té y supe que la historia había encontrado su cierre. No porque todo se hubiera solucionado, sino porque yo ya no tenía cuentas pendientes conmigo mismo. Había recuperado lo más valioso, mi voz, mi lugar y el cariño de quienes realmente importaban. Y ahora, si llegaste conmigo hasta este final, te pido algo. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Regálame un me gusta si esta historia te tocó el corazón y suscríbete si te quedaste hasta el final, porque aún tengo muchas historias más que contarte.